Elimina los archivos de la cámara, susurró mamá. Con las manos temblando mientras me limpiaba el corte en la mejilla. No lo hice. ¿Por qué esos archivos? Esos 23 minutos de grabación oculta. Eran la única prueba de lo que él había hecho. Lo que mamá no sabía era que yo ya los había sincronizado con mi servidor en la nube de la oficina. Un servidor que controlaba por completo. Un privilegio que venía con dirigir todo el departamento de TI de la empresa de mi padrastro. Su mundo digital era mi territorio. Me llamo Lucía Vega. Tengo 29 años y mi reflejo en el espejo del baño es un estudio de daño controlado. La luz fluorescente sobre el lavabo es implacable. Eliminando toda suavidad y dejando solo la cruda verdad clínica. Mi cargo es analista senior de ciberseguridad en Valoratech. Una posición que exige precisión, visión de futuro y un conocimiento íntimo de las vulnerabilidades. En ese momento, la vulnerabilidad más crítica era un moretón en forma de galaxia que florecía en la piel pálida justo debajo de mi oreja izquierda. Parcialmente oculto por mi cabello oscuro. Mis dedos estaban firmes mientras destapaba un tubo caro de corrector. El tono se llamaba luz neutra. La ironía no se me escapaba. No había nada neutro ni ligero en aquella situación. Aplicaba la crema espesa y fría con la yema del dedo anular, dando toquecitos suaves. El objetivo no era curar, sino ocultar. Crear un cortafuegos entre mi realidad privada y mi persona pública. El moretón era una paleta compleja de colores, un morado profundo y enfurecido en el centro, que se desvanecía en un azul verdoso enfermizo bordeado por un amarillo tierno y pálido. Era un mapa topográfico de un solo momento de rabia descontrolada. Su rabia. Yo era metódica, difuminando los bordes hasta que la decoloración no era más que una sombra tenue. Fácil de descartar como un truco de la luz. En mi trabajo construyo fortalezas digitales para proteger gigabytes de datos corporativos sensibles. Encripto. Parcheo. Monitorizo intrusiones. Resulta una amargo paradoja que pueda proteger los activos de una empresa de miles de millones de euros de hackers de todo el mundo. Pero no pueda proteger mi propio cuerpo del hombre que vive al final del pasillo. La puerta del baño se abrió con un crujido. Mamá estaba allí, enmarcada en el umbral. Su presencia un susurro frágil en la casa silenciosa. Se aferraba a las solapas de su bata de chenilla gastada como si intentara mantenerse entera. Sus ojos, del mismo azul que los míos, estaban muy abiertos y nerviosos. No contenían lástima ni preocupación maternal como yo hubiera esperado alguna vez. Contenían miedo. Un miedo animal crudo. El que siente un conejo cuando oye la sombra de un halcón pasar por encima. Su miedo no era por mí. Era por él. Por lo que haría si descubría cualquier forma de desafío. Lucía, respiró. La voz fina. ¿Qué estás haciendo? Preparándome para ir al trabajo, respondí. Mi voz era una línea plana y uniforme. Me giré de nuevo hacia el espejo, comprobando mi obra. El corrector se había sentado. La brecha estaba contenida. Ella dio un paso vacilante hacia adentro. El aire se espesó con su ansiedad. No lo hizo a propósito. Ya sabes cómo se pone cuando ha bebido. Encontré su mirada en el reflejo. Vi las finas líneas de estrés grabadas alrededor de sus ojos. El ligero temblor en su labio inferior que intentaba controlar con todas sus fuerzas. Se había convertido en una experta en fabricar excusas para él. En tejer una narrativa de arrepentimiento y circunstancias alrededor de su brutalidad casual. Era un mecanismo de defensa. Lo entendía a nivel técnico, estaba aislando la amenaza. Compartimentándola. Fingiendo que el núcleo del sistema no estaba corrupto. Pero lo estaba. La corrupción era profunda y sistémica.
Sé exactamente cómo se pone, contesté. Las palabras cortantes. El hombre en cuestión era Enrique Vega. Mi padrastro. Y en un giro del destino corporativo que una vez pareció conveniente y ahora se sentía como una jaula dorada. También era el vicepresidente ejecutivo de finanzas en Valoratech. Era el hombre que aprobaba los presupuestos de departamento. El que firmaba los gastos mayores y el que aparecía digitalmente al pie de mis nóminas quincenales. Nunca me dejaba olvidarlo. La primera vez que levantó la mano contra mí fue hace 6 meses. Era tarde un viernes. Después de una cena de empresa celebrando el cierre de una gran adquisición. Había estado bebiendo whisky toda la noche. El caro que guardaba en el decantador de cristal del carrito del bar. Mamá ya se había acostado. Agotada de horas sonriendo y haciendo el papel de esposa corporativa solidaria. Yo estaba en la cocina enjuagando mi vaso. Cuando entró detrás de mí. Olía a humo de puro cuero y autosatisfacción. Empezó a hablar de mi evaluación de rendimiento. Las palabras ligeramente arrastradas. Dijo que tenía potencial pero me faltaba disciplina. Que era demasiado callada. Demasiado cerrada. Me acorraló contra la encimera. Su volumen presionándome. Le dije que se apartara. Entonces ocurrió. No fue un puñetazo. No la primera vez. Fue una bofetada fuerte y abierta que cruzó mi cara con el sonido de una rama rompiéndose. Mi cabeza giró hacia un lado. El oído zumbando con un pitido agudo. La impresión fue una ola fría y paralizante. Luego llegaron las palabras. Pronunciadas en un gruñido bajo y amenazante justo al lado de mi oído. No vuelvas a hablarme así nunca. Tienes suerte de que firme tus nóminas. Se marchó como si nada hubiera pasado. Dejándome allí de pie con el sabor metálico de la sangre en la boca donde mis dientes habían cortado el interior de la mejilla. Esa noche no lloré. Procesé. Analicé el evento. El vector de amenaza. La escalada. Concluí que volvería a ocurrir. Y concluí que necesitaría pruebas. 2 días después instalé la cámara. Era un dispositivo de vigilancia de alta gama. No más grande que un botón de camisa. Disfrazado como adaptador de corriente de un pequeño marco digital de fotos en la estantería del salón. Era tecnología que había validado para clientes corporativos. Tenía detección de movimiento. Visión nocturna y transmitía vídeo en alta definición encriptado directamente a un servidor seguro. Mi servidor. La coloqué con cuidado, orientándola para cubrir la zona principal de asientos. El carrito del bar y el camino a la cocina. No lo veía como un acto de paranoia, sino como un protocolo de seguridad necesario. Era la misma lógica que aplicaba en el trabajo: no esperas lo mejor. Te preparas para lo peor. Empecé el protocolo de grabación después de verle empujar a mamá durante una discusión sobre finanzas. La había llamado estúpida. Inútil drenaje de mis recursos. Ella había tropezado hacia atrás, sujetándose al brazo del sofá. La cara una máscara de sorpresa y vergüenza. No la había golpeado. No entonces. Pero el umbral se había cruzado. El sistema estaba comprometido. Y anoche, el sistema capturó un evento crítico. La cámara grabó 23 minutos de imágenes. Grabó a Enrique. La cara enrojecida por el whisky. Cerniéndose sobre mí mientras yo estaba sentada en el sofá leyendo en mi tablet. Grabó como exigía saber por qué le había faltado al respeto en la oficina enviando una consulta de seguridad por los canales adecuados en lugar de acudir directamente a él. Grabó mi explicación calmada y lógica. Y grabó su rabia en aumento. Grabó el momento en que me arrancó la tablet de las manos y la lanzó contra la pared, haciendo añicos la pantalla.
Y grabó cómo me agarró por el cuello de la camisa. Sus nudillos clavándose en mi cuello mientras me estrellaba contra los cojines. Su voz un siseo venenoso. ¿Crees que tu pequeño trabajo de ti te hace lista? No eres nada. Eres un caso de caridad viviendo en mi casa. El moretón en mi cuello era su firma en esa declaración. Ahora, de pie en el baño. La voz de mamá me saca del recuerdo. Está temblando. Desesperada. La cámara. Lucía. La lucecita estaba encendida. Puede que la haya visto. Tienes que borrar los archivos. Por favor. Bórralos antes de que se entere. Ella piensa que la grabación es un riesgo. Un peligro. Sigue intentando desescalar para apaciguar la amenaza. No entiende. Las imágenes no son un riesgo. Son ventaja. Son la llave maestra. Son la única pieza de datos irrefutable que puede hacer que todo su mundo se derrumbe. La miro. El terror que ha vaciado sus rasgos. Y tomo una decisión calculada. ¿Miento? Es una mentira limpia y sencilla. Entregada con la misma eficiencia desapasionada que uso cuando aseguro a un ejecutivo que sus datos están seguros después de una brecha menor. Lo hice, digo. Ya no están. Los borré esta mañana. El alivio inunda su cara. Tan potente que parece borrar momentáneamente las líneas de miedo. Gracias a Dios. ¿Bien? Eso está bien. Solo tenemos que tener más cuidado. Extiende la mano. Su palma revolotea cerca de mi brazo antes de retirarse como si temiera tocar la evidencia. Sale del baño. Su misión cumplida. Vuelve a su estrategia de supervivencia silenciosa. Pero no los borré. Nunca los borraría. En cuanto ella se fue a la cama anoche. Mientras la casa estaba sumida en un silencio tenso y artificial. Me senté frente a mi portátil e inicié una transferencia. El archivo de vídeo de 23 minutos. Con marca de tiempo y autenticado. Se subió desde el almacenamiento local de la cámara. No fue a mi cuenta personal en la nube ni a un pendrive escondido en un cajón. Eso sería de aficionados. Fue a un directorio triplemente encriptado y particionado de forma segura en un servidor de nivel 4 de Valorates. Un servidor que yo administro personalmente. Una bóveda digital enterrada tan hondo en la infraestructura de la empresa que ni siquiera el director de tecnología podría acceder sin mis credenciales. El archivo catalogado como archivo-sospechoso-Q47 ahora reposa dormido entre terabytes de registros del sistema inocuos. Invisible para cualquiera que no sepa exactamente dónde y cómo buscar. Fue entonces cuando empezaron a formarse los primeros tentáculos reales de un plan. No fue un destello de inspiración nacido de la ira. Fue una cristalización lenta y metódica de propósito. Viendo la barra de progreso de la subida avanzar centímetro a centímetro hasta el 100%. Me di cuenta de lo que tenía en las manos. No era solo prueba de una agresión. Era un arma. El poder de Enrique sobre mí. Sobre mamá. Se construía sobre una base de reputación profesional. Control financiero e intimidación física. Creía que su posición en Valorated le hacía intocable. Se equivocaba. Su posición en Valorated. Su confianza absoluta en la infraestructura digital que no entendía en absoluto. Era su mayor vulnerabilidad. Y yo. La callada y disciplinada hijastra. Era la administradora del sistema con acceso root a toda su vida. No iba a limitarme a exponerlo. Iba a desmontarlo pieza a pieza usando el mismo sistema que él creía controlar. No voy a borrar nada. Voy a archivar todo. En Valorated. La percepción es la realidad.
La cultura corporativa es un ecosistema cuidadosamente cultivado de ambición, innovación y una marca de positividad implacable que roza lo evangélico. En este mundo, Enrique Vega es un semidios. Para los empleados que le reportan y los ejecutivos que son sus pares. Es la encarnación de los ideales de la empresa, decidido, carismático y un hombre de familia dedicado. Ha construido una imagen pública tan impecable e impenetrable como el informe de resultados del tercer trimestre de la compañía. En los actos corporativos nunca está sin mamá del brazo. Son la pareja perfecta. Una unidad. Un testimonio del equilibrio trabajo-vida que Valora Tech finge defender. Le sostiene la mano constantemente. Un gesto que parece afecto para los de fuera, pero que yo reconozco como un acto de posesión. Su pulgar frotando pequeños círculos incesantes sobre sus nudillos. Un recordatorio silencioso de su control. Yo los observo desde la periferia. Soy la callada Lucía. Una etiqueta que me han pegado tan a fondo que bien podría estar en mi tarjeta de empleado. Soy la analista de ciberseguridad que se sienta en la esquina de las reuniones, hablando solo cuando se le hace una pregunta técnica directa. Mis aportaciones son precisas y sin adornos. He cultivado esta persona. En un mundo de voces altas y networking agresivo. El silencio es una forma de invisibilidad. Y para lo que estoy planeando, la invisibilidad es el activo definitivo. El propio Enrique refuerza esta imagen. Cuando se ve obligado a reconocer mi existencia en un contexto profesional, me presenta con un aire condescendiente y posesivo. Esta es mi hijastra. Lucía, dice, colocando una mano pesada en mi hombro. Un auténtico talento con los cortafuegos. Tiene un gran potencial. Solo necesita disciplina. La palabra queda flotando en el aire cada vez que la dice, cargada de significado no pronunciado. Los ejecutivos a su alrededor asienten, interpretándolo como un empujón paternal hacia la excelencia profesional. El amor duro de un mentor. Ven a un patriarca benevolente guiando a su callada y empollona hijastra por la escalera corporativa. No ven las charlas nocturnas alimentadas por whisky. El agarre fuerte en mi brazo. La violencia casual que él llama corrección de rumbo. No saben que su definición de disciplina se entrega con el dorso de la mano. Dejo que las palabras se posen sobre mí como un manto. Mi expresión plácida. La mirada firme. Dejo que me subestimen. Es el error de cálculo más crítico que pueden cometer. El pináculo de esta ficción corporativa. El golpe maestro de la hipocresía. Llegó hace 3 meses. El Departamento de Recursos Humanos. En un arrebato de entusiasmo fabricado, lanzó una campaña interna llamada La integridad empieza en casa. Se trataba de destacar las vidas equilibradas de los líderes de Valorates para crear la narrativa de que el éxito en la sala de juntas se construye sobre fuertes valores familiares. Los Vega fuimos elegidos como la familia póster. Éramos, según el efusivo correo del vicepresidente de Recursos Humanos, una inspiración. La sesión de fotos fue un ejercicio surrealista de disonancia cognitiva. Se celebró un sábado en un estudio muy iluminado que olía a pintura fresca y ozono de los condensadores de flash. Una fotógrafa animada nos indicó que pareciéramos naturales y felices. La sonrisa de mamá era una obra maestra de engaño practicado. Una curva perfecta que no se acercaba ni por asomo a sus ojos aterrorizados. Enrique sonreía radiante. El brazo rodeando su cintura, atrayéndola fuerte contra su costado. Era un natural. Actuando para la cámara con un encanto sin esfuerzo que me revolvía el estómago. Luego llegó mi turno de unirme al retrato. Hijastra. Ven aquí, bramó Enrique. La voz llena de falsa bonomía. Vamos a enseñarles lo que es un equipo. Me coloqué a su lado.
1 metro de espacio vacío entre nosotros. Más cerca. Más cerca, gorjeó la fotógrafa. Como si realmente os cayerais bien. Enrique soltó una risa alta y artificial y pasó el brazo por encima de mis hombros. Sus dedos presionaron hacia abajo. Un peso sutil y punitivo clavándose en el músculo justo por encima de la clavícula. Era una afirmación física de su poder. Una amenaza silenciosa. Incluso bajo las alegres luces del estudio. La fotógrafa dio sus instrucciones. Venga. Sonrisas grandes. Todo el mundo. Pensad en un recuerdo feliz. Pensé en el archivo de vídeo de 23 minutos que reposaba en mi servidor seguro y sonreí. Fue una sonrisa genuina. Fina y afilada. Nacida de una furia fría y paciente. Supe en ese momento que los activos digitales de esa misma sesión de fotos, las imágenes en alta resolución, los metadatos, los formularios de cesión firmados, formarían parte de mi arsenal. El producto final fue un folleto brillante plegado en 3 partes distribuido a todos los empleados de la empresa. Allí estábamos en la portada. Congelados en una dicha fabricada, Enrique. El poderoso ejecutivo y esposo devoto, mamá. La elegante esposa solidaria, y yo. La callada y prometedora hijastra. Bajo nuestras caras sonrientes. El eslogan impreso en una fuente sans serif limpia, en Valórate la integridad empieza en casa. Guardo una copia de ese folleto en el cajón de mi escritorio en el trabajo. Escondida bajo una pila de diagramas de red. Lo miro a veces. Es un recordatorio. Un trofeo de sus mentiras. La fotografía no es un retrato familiar. Es un informe de inteligencia sobre mi objetivo. Y sé que la forma más efectiva de desmontar una mentira es abrumarla con una inundación de verdad indiscutible y corrosiva. Mi campaña comenzó el lunes siguiente a la distribución de los folletos. Mi verdadero trabajo ya no terminaba a las 5. Las noches se convirtieron en mi dominio. Mi posición me da acceso administrativo casi universal a la infraestructura digital de Valórates. Es un nivel de confianza que Enrique, en su ignorancia tecnológica, me concedió sin pensárselo 2 veces. Para él es como la fontanería. No le importa cómo funciona. Solo que el agua salga cuando gira el grifo. No tiene ni idea de que la fontanera ha instalado un grifo oculto en cada tubería de su casa. Empecé por su correo electrónico. Conseguir acceso no fue un desafío. Ya lo tenía. El desafío era adquirir los datos sin dejar rastro. Un simple copiar y pegar activaría banderas en los registros de auditoría del sistema. Alertas que yo misma había diseñado. Así que escribí un script. Era una pieza elegante de código. Menos de 200 líneas. Diseñada para imitar un proceso rutinario de copia de seguridad e indexación del servidor. Lo programé para que se ejecutara a las 3 de la madrugada cada noche. Una hora en la que el tráfico del sistema es mínimo y la actividad digital menos escrutada. La función del script era sencilla y devastadora. Montaba una instancia de solo lectura de todo el buzón Exchange de Enrique, cada correo enviado y recibido. Cada borrador. Cada elemento eliminado. Cada cita de calendario. Y creaba una imagen espejo bit a bit. Luego canalizaba estos datos, comprimidos y encriptados, al mismo directorio oculto de mi servidor seguro. Ordenadamente archivados en una carpeta con marca de tiempo por fecha. El script estaba diseñado para purgar sus propios registros de ejecución al terminar. Para el sistema. Nunca había ocurrido. Cada mañana. Una copia fresca y completa de la vida digital de Enrique me esperaba. Durante semanas pasé las noches cribando los datos. Mi cara iluminada por el frío resplandor de mis monitores. Era como una excavación arqueológica en el alma de un hombre corrupto.
El volumen puro de su duplicidad era asombroso. Creé una jerarquía anidada de carpetas. Cada una categoría distinta de sus pecados. Había una carpeta para pagos a proveedores no declarados que contenía facturas y autorizaciones de pago a empresas consultoras que no eran más que sociedades pantalla, cuyas direcciones postales llevaban a apartados de correos en Luxemburgo. Contrasté los nombres de las empresas con registros públicos. Todas estaban registradas a nombre de su compañero de universidad. Un hombre que ahora vivía en las Islas Caimán. Otra carpeta se llamaba Estructura de bonus ejecutivos. En ella había hojas de cálculo y memorandos confidenciales que detallaban un esquema de bonus para el liderazgo senior muy distinto del que se presentaba al Consejo de Administración. Estaba desviando fondos destinados a bonus departamentales hacia su propio bolsillo y el de su círculo íntimo. Tenía un sistema de códigos y eufemismos. Pero para una analista de datos los patrones eran claros como una confesión. Encontré los informes de gastos archivados bajo viajes y entretenimiento. Cenas lujosas que costaban miles de euros listadas como reuniones con clientes en noches que yo sabía con certeza que había estado en casa. Vuelos en primera clase y suites de 5 estrellas para conferencias a las que nunca asistió. Recibos de joyerías de lujo codificados como regalos corporativos para artículos que mamá desde luego nunca había recibido. Cada archivo era un ladrillo. Cada correo era una pieza de mortero. No estaba solo recopilando pruebas. Estaba construyendo un caso. Estaba construyendo un modelo digital perfecto del hombre. Arrancando la fachada pública para revelar la arquitectura podrida debajo. El hombre sonriente del folleto. El perfecto marido corporativo. Era un fraude. Y todo su mundo, su carrera. Su reputación. Su riqueza, se construía sobre una base de registros digitales. Registros que él, neciamente, creía que eran solo suyos. No tenía ni idea de que su callada y disciplinada hijastra se había convertido en la única archivadora de su espectacular y inminente colapso. Creía que estaba construyendo un imperio. Yo solo estaba redactando la orden de demolición. El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Valoratech es mi santuario. Es un lugar de orden controlado y silencioso situado en el sótano de la sede corporativa. No hay ventanas. La única luz proviene del suave resplandor azul blanco de 2 docenas de monitores que muestran un río constante y silencioso de tráfico de red. Feeds de inteligencia de amenazas. Registros de acceso. El aire es fresco y estéril. Enfriado a la temperatura precisa requerida por los bastidores de servidores que zumban con un zumbido meditativo constante detrás de una pared de cristal reforzado. Aquí. El caos es una anomalía que hay que identificar. Aislar y neutralizar. Todo tiene un lugar. Un propósito. Un protocolo. Ese orden se rompió un martes por la mañana a las 9:17 en punto. La puerta de acceso seguro del SOC siseó al abrirse y Enrique Vega irrumpió. No pertenecía allí. Era una criatura del piso ejecutivo de caoba pulida y vistas panorámicas de la ciudad. Aquí abajo. En la sala de máquinas digital. Era un intruso. Un error del sistema. Sostenía una taza de cerámica con el logo de Valorates y su cara era una máscara de rabia atronadora. Mis 2 analistas junior, David y Sara, se quedaron congelados en sus puestos. Los ojos muy abiertos. ¿Quién coño está intentando entrar en mi cuenta privada? La voz de Enrique fue un rugido que pareció golpear físicamente la habitación. Una violación burda del silencio sagrado. No esperó respuesta. Con un gruñido furioso lanzó su taza de café contra la pared del fondo. Explotó al impactar. El sonido como un disparo en el espacio cerrado. El líquido marrón oscuro y los afilados fragmentos blancos de cerámica salpicaron el hormigón. Sara se estremeció violentamente. David parecía querer fundirse con su silla.
Yo no me moví. Giré mi silla lentamente para enfrentarlo. Las manos descansando tranquilas sobre el teclado. La expresión una pizarra en blanco cuidadosamente construida. ¿Qué cuenta? ¿Enrique? Pregunté. Mi tono nivelado. Profesional. Era la voz que usaba con vicepresidentes en pánico que habían olvidado sus contraseñas. El equivalente auditivo de una mano tranquilizadora. Mi cuenta de trading personal. La que accedo desde mi red de casa. Recibí una alerta de seguridad. Múltiples intentos de inicio de sesión fallidos desde una dirección IP que rastrea hasta este edificio. Alguien de tu departamento está jugando. No sabía la verdad. Por supuesto que no podía. El alguien era yo. La noche anterior había iniciado lo que en mi campo se conoce como una sonda pasiva. Desde un terminal sandbox había intentado deliberadamente iniciar sesión en su cuenta personal de trading fuera de la empresa usando una serie de variaciones comunes de contraseñas. Nunca esperé tener éxito. El propósito no era acceder, sino activar sus alertas de seguridad. Era una prueba. Estaba sondeando sus defensas. Sacudiendo los barrotes de su jaula digital para ver cómo reaccionaría el animal. Necesitaba conocer su nivel de paranoia. Ver si empezaba a sentir la presión. Su entrada explosiva fue mi respuesta. La prueba fue un éxito rotundo. Haremos un diagnóstico completo, dije. Sin que mi voz traicionara nada. Comprobaré los registros del cortafuegos y contrastaré todo el tráfico saliente de la ventana de tiempo sospechosa. Encontraremos la fuente. La ironía era exquisita. Yo lanzaría una investigación a gran escala sobre mí misma. Una investigación que naturalmente concluiría que el tráfico sospechoso era una IP falsificada desde una fuente externa. Un clásico arenque rojo que mantendría a mi equipo ocupado una semana entera mientras yo continuaba mi verdadero trabajo en las sombras. Enrique no estaba satisfecho. Se acercó a mi puesto de trabajo. Su presencia cerniéndose sobre mí. Se inclinó cerca. Obligando a David y Sara a apartar la mirada y fingir estar intensamente concentrados en sus pantallas. Tú, masculló. Bajando la voz a un gruñido bajo y amenazante. Todos los demás fuera. Necesito hablar con mi hijastra sobre un asunto familiar privado. No era una petición. David y Sara se levantaron de un salto. Murmurando algo sobre ir a por café y prácticamente corrieron fuera de la habitación. La puerta segura siseó al cerrarse tras ellos. Dejándonos a Enrique y a mí solos en el corazón silencioso y luminoso de la red. El aire crepitaba con un nuevo tipo de tensión. Ya no solo furia profesional, sino algo profundamente personal y feo. Colocó ambas manos sobre mi escritorio, inclinándose sobre mí. Su cara a centímetros de la mía. Podía oler la costosa fragancia cítrica de su colonia. Agriada por un trasfondo de café rancio y rabia pura. Basta de teatro corporativo. Lucía, susurró. Las palabras se deslizaron en el aire entre nosotros. Sus ojos fríos y reptilianos perforando los míos. ¿Sabes de qué estoy hablando? Esa pequeña cámara que tenías en el salón. Esa pequeña grabación que hiciste. Mi sangre se heló. Pero mi expresión permaneció bloqueada. No lo sabía con certeza. Estaba adivinando. Estaba pescando. Usando la intimidación como cebo. ¿La quiero? Quiero el archivo y quiero cualquier copia que hayas podido hacer. ¿Queda claro? Mantuve su mirada. Había simulado mentalmente esta conversación exacta 100 veces. Tenía una docena de respuestas preplaneadas. Pero al final elegí el silencio. Dejé que se cociera en él. Dejé que interpretara mi quietud como miedo o desafío o lo que su mente retorcida proyectara sobre mí. Su cara se oscureció.
Había esperado que me derrumbara. Que negara. Que confesara. Mi silencio era una forma de resistencia que no sabía cómo romper. Así que recurrió a su opción nuclear. Se inclinó aún más. Sus labios casi rozando mi oreja. Si esos archivos salen a la luz alguna vez, respiró. Su voz veneno puro. Si alguna vez ven la luz del día, me aseguraré de que tu madre pague primero. La arruinaré. La dejaré sin nada y haré de su vida un infierno que ni siquiera puedes imaginar. ¿Me entiendes? Y ahí estaba. La amenaza que él creía que era su as en la manga. Pensaba que mamá era mi punto débil. La palanca que podía usar para garantizar mi cumplimiento. En ese momento, mirando su reflejo en la superficie oscura de mi monitor principal, sentí que algo se movía en lo más profundo de mí. Cualquier resto de duda. Cualquier grano microscópico de sentimiento que pudiera quedar por el marido de mi madre se extinguió al instante y para siempre. No era solo un matón o un tramposo. Era un monstruo. Y con los monstruos no se razona. No se negocia. Se erradican. No me giré para enfrentarlo. Seguí mirando su imagen distorsionada en la pantalla. Un fantasma digital del hombre al que estaba a punto de destruir. Mi voz. Cuando por fin hablé, fue tan baja y fría como el aire acondicionado. Entonces más te vale que no salgan nunca. No era una amenaza. Era una afirmación de hecho. Una simple proposición binaria. La rabia en sus ojos estalló y por un segundo pensé que podría golpearme allí mismo. En el corazón de la empresa. Pero no lo hizo. Era lo bastante listo para saber que una agresión física en el SOC. Una habitación con más cámaras que un estudio de televisión. Era una línea que no podía cruzar. Se enderezó. La mandíbula tan apretada que un músculo saltaba en su mejilla. Me lanzó una última mirada de odio puro. Luego giró sobre sus talones y salió furioso. Dejándome sola con el zumbido silencioso de los servidores y la mancha fea y persistente de su presencia. No me moví durante un minuto completo. Simplemente me quedé sentada. Los dedos posados sobre el teclado. Mi sistema reiniciándose. Mi nueva directiva primaria cargándose. El miedo había desaparecido. Había pretendido aterrorizarme. Pero en cambio me había regalado la certeza absoluta. Había confirmado las apuestas. Entonces me puse a trabajar. Mis dedos volaron sobre el teclado. Un borrón de movimiento. Abrí un canal seguro encriptado a un proveedor de correo anónimo que había configurado semanas antes. Redacté un nuevo mensaje. El destinatario era una dirección de Werner. El asunto una cadena aleatoria de caracteres alfanuméricos. En el cuerpo del correo escribí una sola frase: si estás leyendo esto. El temporizador ha expirado. Luego adjunté el archivo. No solo el vídeo. Adjunté un archivo comprimido protegido por contraseña. Contenía el vídeo. Una selección de los registros financieros más condenatorios y un archivo de texto que explicaba en lenguaje claro y conciso exactamente qué contenían. Era mi póliza de seguro. Mi interruptor de hombre muerto. Configuré el correo para que se enviara con un retraso de 48 horas. La única forma de detenerlo era iniciar sesión en la cuenta y reiniciar manualmente el temporizador. Marqué la página de inicio de sesión. Este era el nuevo protocolo. Cada vez que me amenazara. Cada vez que hiciera un movimiento. Visitaría esa página. Reiniciaría el reloj y cambiaría la contraseña del archivo encriptado a algo nuevo. Algo aún más complejo. Sus amenazas ya no eran fuente de terror. Ahora eran simplemente el desencadenante de un procedimiento de seguridad.
La entrada de usuario requerida para mantener la estabilidad del sistema. Me recosté en la silla. La tensión abandonándome. Sustituida por una calma profunda y escalofriante. El juego había cambiado. Ya no tenía miedo. El miedo era una emoción ineficiente e inútil que nublaba el juicio. Había sido purgado de mi sistema. Lo único que quedaba era la lógica fría y limpia de la cuenta atrás. No estaba esperando su próximo ataque. Estaba esperando el momento adecuado para dejar que el temporizador se agotara. Creía que él estaba al mando. No tenía ni idea de que no era más que una variable en una ecuación que yo ya había resuelto. Mi título oficial en Valoratech es analista senior de ciberseguridad. Pero eso es una simplificación. Una etiqueta limpia para un rol mucho más esotérico. Mi verdadera función es la de arquitecta y administradora de la infraestructura de nube interna de la empresa. Soy la dueña del universo digital de Valoratech. Gestiono el vasto paisaje intangible de servidores. Máquinas virtuales y matrices de almacenamiento donde residen la memoria y la conciencia colectiva de la compañía. Es un mundo construido de pura data. Y en este mundo, yo soy quien establece las reglas. Controlo el flujo de información. Construyo las paredes y las puertas. Y puedo hacer desaparecer continentes enteros de datos con unas pocas líneas de código. Es un nivel de poder que Enrique, en su arrogancia secreta, nunca podría comprender. Para él la nube es solo una palabra de moda en una diapositiva de PowerPoint. Para mí es el campo de batalla. Su error crítico. El acto de ibris que me dio el arma perfecta. Ocurrió hace aproximadamente un año durante una reunión de revisión presupuestaria. Se fijó en la partida de costes de almacenamiento de datos. Lo veía como un gasto innecesario. Grasa digital que había que recortar. ¿Por qué pagamos por almacenar los archivos de empleados que se fueron de la empresa hace 5 años? Exigió. La voz cargada del tono despectivo que usaba cuando hablaba de temas que consideraba por debajo de él. Es un desperdicio de recursos. Quiero que se borre todo. Todo lo anterior a 24 meses. Borrón y cuenta nueva. Ahorraremos una fortuna en espacio de servidor. El director de tecnología había intentado protestar débilmente, murmurando algo sobre políticas de retención legal. Pero Enrique lo cortó. Haz que ocurra, ordenó. Su mirada barriendo la mesa antes de posarse en mí. Lucía. Tu departamento se encarga de esto. Termínalo antes de que acabe el trimestre. Recuerdo que asentí. La cara una máscara perfecta de cumplimiento. Sí. Enrique. Me ocuparé. Y lo hice. Me ocupé de ello de una forma que él nunca podría haber anticipado. Ejecuté los protocolos de borrado en los archivos públicos, liberando los terabytes de almacenamiento que quería y generando un informe lleno de métricas de ahorro de costes impresionantes que le valieron un gesto de aprobación del consejero delegado. Pero no borré todo. En cambio, usé su propia directiva como cobertura. Creé una nueva partición oculta dentro de la arquitectura de la nube. Un fantasma en la máquina. No era una carpeta en el sentido tradicional. Era una sección lógicamente tallada de una matriz de almacenamiento que aparecía oficialmente como desmantelada en todos los mapas de red y en todas las auditorías del sistema. Este espacio aparecía como inerte. Vacío. No disponible. En realidad, era mi bóveda personal invisible. Solo era accesible a través de un proceso de autenticación multifactor enrutado a través de una serie de servidores proxy que requería una clave criptográfica de 256 bits que solo existía en mi cabeza. La llamé con un toque de ironía privada y fría, carpeta 57. El número de su despacho en el piso ejecutivo. La carpeta 57 se convirtió en el repositorio de todos los pecados de Enrique.
Migré las copias espejo de su servidor de correo. Los registros financieros ilícitos. Las hojas de cálculo que detallaban su esquema de desvío de bonus. Las facturas de las sociedades pantalla. Cada pieza de evidencia que había recopilado ahora residía en esta única fortaleza digital inexpugnable. Y en su mismo corazón. En un subdirectorio etiquetado Exhibición Principal. Estaba el archivo de vídeo de 23 minutos de su agresión. Era la joya de la corona de mi colección. La carpeta 57 ya no era solo un archivo. Era una acusación meticulosamente curada. Esperando su día en los tribunales. Tener los datos asegurados era solo el primer paso. Necesitaba un sistema de entrega. Necesitaba una contramedida automatizada. Una trampa que saltara en el momento en que él se sintiera acorralado lo suficiente como para intentar cubrir sus huellas. Pasé una semana de noches sin dormir escribiendo el script. Era la pieza de código más compleja y peligrosa que había creado nunca. Lo llamé Cerbero. Por el perro de 3 cabezas que guarda las puertas del inframundo. Era un perro guardián digital diseñado con un único propósito devastador. Cerbero estaba integrado directamente en la interfaz de línea de comandos central de la nube. Estaba programado para monitorizar un conjunto muy específico de desencadenantes. El desencadenante principal era cualquier intento de ejecutar un comando de borrado masivo o formateo de disco en la matriz de almacenamiento donde se escondía la carpeta 57. Originado desde cualquier credencial que no fuera la mía. El desencadenante secundario era cualquier intento no autorizado de acceder a mis propios directorios administrativos encriptados. En el momento en que Cerbero detectara uno de estos desencadenantes, su carga útil se ejecutaría de forma instantánea e irrevocable. La carga útil era una secuencia de distribución de correo encriptada y multihilo. Compilaría todo el contenido de la carpeta 57 en un único archivo comprimido protegido por contraseña. Luego generaría una clave de descifrado única y la incrustaría en el cuerpo de un correo preescrito. Ese correo, que contenía una explicación completa y condenatoria de los archivos adjuntos, se enviaría simultáneamente a las 12 direcciones de correo privadas fuera de la red de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de Valoratech, incluido el consejero delegado. El script usaba un relay SMTP anónimo externo, haciéndolo imposible de rastrear hasta mí o incluso hasta la propia red de Valoratech. Una vez enviado, no se podía retirar. Era una bomba digital. Y el propio Enrique tendría que encender la mecha. Esta noche, él la encendió. Son casi las 12 de la noche. No estoy en la oficina. Estoy en mi apartamento. Las luces de la ciudad son un fondo lejano y borroso fuera de mi ventana. Estoy conectada a la red a través de una VPN segura. Mi pantalla es un mosaico de paneles de monitorización del sistema. Durante la última semana, desde su arrebato en el SOC, sabía que estaba nervioso. Mi script había estado registrando su actividad nocturna. Había estado buscando torpemente en la red usando palabras clave como cámara, vídeo y mi propio nombre. Estaba cazando a ciegas. Era un animal acorralado. Y los animales acorralados hacen cosas estúpidas y predecibles. Entonces, a las 11:48, la alerta que había estado esperando apareció en mi pantalla. Era una bandera de alta prioridad del núcleo de la matriz de almacenamiento. Mi sangre vibró con una repentina carga eléctrica. Una fusión de temor y vindicación. Abrí el registro de línea de comandos en vivo. Allí estaba, un inicio de sesión administrativo usando las credenciales de Enrique. Debía de haber intimidado a su asistente ejecutiva para que le diera la contraseña. Una clara violación del protocolo. Y entonces vi el comando que había